Decíamos en el arranque, se estima que en nuestro país hay entre 30 y 35.000 personas con trastornos del espectro autista y que cada 50 nacimientos hay un niño que nace con esta condición. Así que hoy vamos a charlar un poquitito del tema con Natalia López de los Santos, que es integrante de Aletea, y con Diego Tosar, papá de Joaquín, que... bueno, es la manera de presentarte también, capaz que algunos se acuerdan de Masterchef, ¿no? Digo, ya quedó lejos. Y bueno, está, pero no importa, de verte ahí moviendo los sartenes, así que bueno, gracias a los dos por... Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿por qué el autismo no es considerado una enfermedad? ¿O por qué se parte a veces desde esa base? ¿Vas vos? A ver, antes que nada, como padre, ¿no? Porque en realidad que eso capaz que un técnico lo sabe responder mejor, pero por lo que hemos estudiado como padres a raíz de estar en esta situación, una enfermedad tiene cura y una condición es algo como con lo que uno nace y no... Y vive toda la vida. Y no vive toda la vida. O sea, no se puede revertir. Sí hay tratamientos como para mejorarlo y encaminar y conducir, pero es una condición con la que las personas nacen. Los dos son papás de chicos con TEA, ¿verdad? Sí. Sí. Papás, mamás, Sí. los dos de chicos con TEA. ¿Cuáles son las principales dificultades? Que además me imagino que al principio debe ser fuerte, ¿no? Y debe ser un momento duro en donde ves que todo se derrumba y hay un clic, ¿no? En donde la cosa levanta y al final no es todo tan trágico como cuando empezó. ¿O cómo es? Bueno, voy yo. Dale tú, dale. Nos pedimos permiso. No. Sí, dele para adelante. Una cortesía excesiva. No, acá. tienen un respeto por la Yo creo que todos los papás, bueno, yo siempre digo, cuando doy charlas o cursos o lo que sea, que yo creo que todos los papás del mundo, sean como sean sus hijos, siempre hacen un duelo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás esperando un hijo, tú te haces un hijo imaginario. Claro. ¿No? Te imaginas un hijo, cómo pensás que va a ser, si va a ser nena o varón, a quién se va a parecer, Claro. qué vas a hacer con él o ella, etcétera. Y después nace un hijo que es de verdad, que es de carne y hueso y que en escasas ocasiones se parece al hijo que vos te imaginaste. Entonces yo creo que todos los padres del mundo hacen un duelo que no es ni más ni menos, por bestia que suene, que es matar a este hijo de fantasía que me hice, que nunca existió, solo en mi cabeza. Y abrazar al que está ahí Y al lado abrazar tuyo. a este que tengo, que es el de verdad. El tema es que cuando nuestros hijos vienen con discapacidad o con desafíos en el neurodesarrollo o con algún tipo de dificultad, claro, el duelo es un poco más largo y más intenso porque no está planificado y ese hijo está mucho más lejos del hijo que nos imaginamos. Claro. Nadie planifica la discapacidad, nadie planifica tener un hijo con desafíos en su crecimiento. Sabes que es algo que puede suceder, pero en el momento no. Y menos no la pensás que te reacción. pueda pasar. Y Claro. menos la reacción. Por lo de cada general uno. es algo que sabés que existe, pero siempre lo entendés como que es ajeno a uno, ¿no? Que en realidad podés tener mayor o menor conciencia de la existencia y profundizar sobre los distintos casos, pero pensás como que es algo que no es tuyo, claro. que no te va a pasar a ti. Y bueno, y como dice Natalia, cuando pasa eso, te tenés que acostumbrar a que esa brecha entre lo que vos habías planificado y lo real es enorme. Y hay veces que incluso va pasando el tiempo y te das cuenta de que con el paso del tiempo te das cuenta que es más larga todavía la distancia. Y vas haciendo como duelos progresivos Sí, también. exacto. Y también hay un tema de diagnóstico, ¿no? ¿Cómo fue para ustedes? Pueden ser casos similares o no, pero ¿cómo fue el diagnóstico? ¿Cuándo empezaron a darse cuenta de que era lo que estaba pasando? ¿Fue un diagnóstico rápido? ¿No lo fue? ¿Cómo se dio? En mi caso, con la madre, le empezamos a notar a los 18 meses, empezamos a notar anomalías en lo que uno espera. ¿De qué Un poquito tipo? después del ¿Cómo año. qué? Sí, año y medio. Año y Y por medio. ejemplo, las primeras cosas que nos llamaban la atención fue el tema de no fijar la mirada. O sea, lo miraba a los ojos y como que él, un juego, buscaba como retirar la Retirar mirada la mirada. rápidamente. Algunos comportamientos como no esperados. O sea, por ejemplo, yo qué sé, una reacción que no podés comprender demasiado. Y bueno, y cuando eso se empezó como el postergar el tema del habla,
¿no? O sea, Joaquín tiene 9 años y no habla todavía. O sea, no habla. Claro. Pero... ¿Qué grado tiene Y bueno, es un grado bastante comprometido, sí. Y bueno, esas cosas en realidad te ponen como en alerta y enseguida como haces una primera consulta. En nuestro caso igual se demoró desde ese año y medio hasta los 3 años como para llegar a un diagnóstico. Estás como en un purgatorio ahí, en donde... Es muchísimo. Pero Un además- año y medio sin saber qué es lo que está pasando. sabes por dónde va, pero no falta el rótulo, ese rótulo Claro. que es tan criticado, pero también que es necesario. Pero capaz que es ¿no? necesario, ¿no? Para los padres, obvio. para saber... Pasa que en el camino te despertás todos los días. Y Sí. querés jugar todos los días. Y tenés esa expectativa de vuelta todos los días. Es como... ¿Y en tu caso, Natalia, cómo fue? Claro, en mi caso ¿Cuál de los es un tres? poco atípico porque, claro, yo tengo 3 hijos dentro del espectro autista. Están los 3. Son 3 niños, son 2 varones y una nena. En realidad la nena no tiene diagnóstico cerrado porque las nenas son un mundo aparte. Tienen un ¿En perfil. serio? Tienen, ¿Es distinto? Sí. Tienen un perfil totalmente diferente. De hecho, en Argentina hay un grupo que se llama Mujeres TEA que está haciendo unas investigaciones sumamente interesantes para ver lo que es el perfil femenino en autismo. Para que alguien pueda entenderlo, ¿podemos explicar por qué es diferente? Sí, o- porque presentan otras características, o sea, tienen, exceptuando, los casos severos que se diagnostican a edades Claro, tempranas, claro. igual que los varones, ¿está? Pero los casos que no son tan severos, ellas tienen menos dificultades en la comunicación, presentan lo que se llama camuflaje social, tienen mucha capacidad ¿Qué es camuflaje social? eso, tienen capacidad de monitoreo y de imitación. O sea, van imitando, o sea, pueden observar lo que hace el entorno e imitarlo. Capaz que no entienden muy bien qué es lo que No están por imitando. aprendizaje, sino por imitación. Pero lo siguen haciendo. Entonces, como que vuelan abajo del radar. Claro. Cuando saltan las luces rojas con las nenas, cuando las exigencias del entorno superan sus capacidades de adaptarse, que suele ser en torno a los 8 años. Claro, en la escuela cuando tiene que Cuando estar empieza adelante, todo el o- fuerte de la parte Claro. social, Claro. de la parte... Ahí es cuando se empiezan a ver algunas alertas en las niñas y bueno, y son diagnósticos tardíos, el de los de las niñas en general, salvo que sean casos severos. Qué increíble, ¿no? Y otra cosa muy interesante que pensá que todas las escalas de diagnóstico y evaluación que existen fueron diseñadas en base a un perfil masculino. Claro, entonces es difícil en cada... Porque nadie se puso a pensar que las niñas presentaban un perfil propio. Entonces, recién ahora es que se están como adecuando las escalas de evaluación y diagnóstico No, al y la perfil evolución también de la es parte femenino. también de la evolución de la medicina, ¿no? Y como todo o sea, la observación, esto me parece que tiene mucho que ver con la observación, el diagnóstico, ¿no? Sí, y ver también, o sea, ahora mismo nos dicen que la prevalencia es 4-1, ¿no? Cada 4 varones hay una niña. O sea, que se da Que más esto- en varones que en Sí, niñas. mucho más. Claro, pero esto, claro, hay que tomarlo con pinzas, porque el día que tengamos realmente estrategias de evaluación Será 4 a 1 porque hay un montón de adaptadas, niñas que no están están diagnosticadas. diagnosticadas. o por lo capaz menos no entran en ese que radar. ¿no? Claro. tenemos un montón de nenas que tienen un perfil de una condición de espectro autista leve, Pero desde la medicina pasan por con otro lado. determinados desafíos y que vuelan abajo del radar y que no son detectadas porque faltan profesionales capacitados. Claro. Y sobre todo en los casos leves, porque si bien los casos severos tienen muchas complicaciones para la familia y son los casos leves, en realidad también son muy complicados porque las familias, las travesías que hacen para llegar al diagnóstico son eternas, porque hay muchos menos profesionales capacitados para diagnosticar a alguien con una condición leve. Y qué desgaste. Que fue, o sea, en el caso de mis hijos varones, por ejemplo, uno de ellos, cuando se diagnosticó, era un caso severo. A los 2 años le dieron el diagnóstico. Y era evidente, era muy evidente porque en todas las alertas del desarrollo las cumplía todas a ¿Y rajatabla. por qué hasta los 2 años no hubo o no se accionó antes en decirte? Porque bueno, en realidad cuando yo iba a las consultas pediátricas, que decía, además no era mi primer hijo, era mi segundo hijo. Claro. Y ya venía Este, una experiencia también, ¿no? Me imagino, no, digo. porque mi hija todavía no había presentado ninguna alerta. Claro, porque Ah, claro, bien, o sea, ya- claro, porque que pintaba bastante bien, entonces. todavía mi hija no había presentado ningún tipo de alerta todavía. Y mi hijo, claro, yo le decía a la pediatra en los controles, mira que acá hay algo que
me preocupa, mira que hay algo que No está bien. no está bien, no, vos porque la comparas con la hermana, vos porque no sé qué, vos porque desde los 10 meses, un poco antes. Digo, mira que no me mira, que no presta atención, que no... O sea, mira que es un nene como que no sé, acá falta como que está como desconectado, o sea. Sí. Qué difícil eso, que para los padres, ¿no? Que notan determinadas diferencias, Claro. digamos, y que quizás a veces el profesional no se alerta de la misma manera que se alerta el padre, ¿no? Sí. Y además La querés madre. que haya una reacción diferente. Y Bueno, para mí lógico. ahí está la clave y por eso Y ahí, es eso que veo en los padres que claro, y es ahí muy fuerte. al final conseguís el pase a neuropediatra, ¿no? A veces medio de pesado, Sí. medio de, por favor, dame pase a neuropediatra, claro. ya te lo suplico. Y ahí es como anda, bueno, si son casos cuanto más severos es eso, se diagnostican mucho más rápido. Y ahí bueno, la neuropediatra demoró 5 minutos en diagnosticar a mi hijo. O sea, porque era muy evidente. Claro. Yo ya sabía antes de que lo diagnosticaran, pero igual Pero sigue siendo un bombazo que te lo diga otro, ¿no? Lo que pasa es que O sea, también hay un tema, también hay veces que se demora el diagnóstico porque, por lo que entiendo, es como que hay algunos niños que pueden tener algún desarrollo distinto y que el etiquetarlo dentro Claro. de un rótulo, después, por ejemplo, si ese niño evoluciona bien, puede haber como un falso diagnóstico, un falso mensaje como de que un niño que se curó del autismo, ¿no? Se Que entiende, había se sido entiende, se diagnosticado y se curó. Claro. O sea, como que pueda tener como un desvío, un acercamiento hacia Una eso. evolución. Claro, y después en realidad evoluciona bien, y entonces, mi hijo tenía autismo porque lo diagnosticaron y se curó. Se curó, claro. Y en realidad ahí es Eso donde sí. lo primero que preguntabas vos, pues, ¿cómo es el tema? ¿Es enfermedad Claro, o es claro. trastorno? Claro, pero en realidad- Entonces hay que haya cautela también en el diagnóstico, aunque Tiene que ver con sea eso. un año claro, tiene que ver con eso. Al menos así lo entiendo yo como padre, no sé, capaz que ¿Y qué pasa una vez que, digamos, que los niños ya están diagnosticados y que, por ejemplo, llegan a una etapa en la que cualquier niño va a la escuela, digamos, o empieza su desarrollo? ¿Cómo es para un niño con TEA, de alguna manera, insertarse si es que lo logran hacer? ¿Cómo funciona? Y quiero saber las edades de cada uno para también entender lo Claro, que pregunta sí. Sofi. Bueno, el espectro es muy amplio, es muy amplio. En realidad estamos como en un proceso, ¿no?, de abogar a la educación inclusiva, a que todos los niños, sea cuales sean sus características, tienen derecho a ir a los centros educativos comunes. Pero la realidad que nos encontramos es que si hiciéramos una gráfica, o sea, nivel educativo, inclusión, sería una recta descendiente. O sea, a inicial van todos, en primaria ya hay muchos que fracasan y que son excluidos del sistema directamente, son o segregados a escuelas especiales o directamente excluidos. Hay niños que se los consideran no escolarizables, ni siquiera en una escuela especial. O sea, están totalmente excluidos. ¿Y de quién depende? O sea, ¿quién puede tomar la palabra de decir que un niño no es escolarizable? Y bueno, ¿Me la explico? institución, a ver, el tema es Porque las suena- barreras que uno siente, que uno se enfrenta a la hora de golpear puertas, ¿no? Claro. O sea, a ver, por ejemplo, hay como dos caminos, que es la educación pública y la educación privada. Exacto. En la educación pública, en mi experiencia, me han abierto las puertas como de una forma increíble, que es donde va Joaquín ahora, y hacen como un trabajo hermoso con Joaco, él va una parte del horario. Y en la educación privada hay veces que no he tenido tan buenas experiencias porque de repente se ven como en la necesidad de llevar adelante una bandera de la inclusión, pero después no la terminan pudiendo realizar, y no es una crítica al sistema, a un colegio o a otro, de que hay colegios buenos o colegios malos porque son inclusivos o no inclusivos, sino porque en realidad capaz que no tienen las armas necesarias como para incluir a la proporción de niños que deberían incluir, que estamos hablando, vos dijiste 1 cada 50, puede ser 1 cada 60, 70, dicen, Sí, es dependiendo un montón. de dónde leas
quiere decir que en cada 2 primeros tiene que haber un niño con autismo, cada 2 segundos un niño con autismo. O sea que en todas las generaciones, ¿no? Debería haber un niño con autismo. Y vos en realidad vas y decís, de repente, en el colegio hay un niño con autismo y el colegio es inclusivo. Entonces, Claro. ¿Dónde están en toda la todos? generación. Obvio. Sí, ¿no? sin duda. Diego Tosar, Natalia López de los Santos, muchas gracias por venir esta tarde, por acompañarnos y sobre todo por contarnos también a todos una partecita de la vida de ustedes dos y de sus hijos, ¿no? Un placer. De verdad, Gracias. Mucho por trabajar y mucho por seguir, ¿no? Totalmente. Conversando de este tema.